En esta mañana vamos a continuar con nuestro tema que hemos iniciado hace ya un par de semanas, que tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios. Ciertamente, una de las cosas que siempre como pastor uno quiere, buscando la voluntad de Dios, quiere hacer, es traer el mensaje específico que el Señor quiere dar en los tiempos que Dios quiere, para que nosotros podamos de esa manera apercibirnos para las cosas que Dios va a hacer, para darnos los fundamentos sobre lo que Él va a hacer en el futuro. Y uno de los, evidentemente, uno de esos fundamentos, y el libro de los orígenes, siendo Génesis el libro de los orígenes, justamente es donde encontramos los fundamentos de todo lo que Dios quiere hacer y Dios quiso hacer desde el principio y quiere hacer ahora también en estos tiempos. Y esto tiene que ver justamente con el reino de Dios, con redescubrir lo que es el reino de Dios y entender esos planes y propósitos que el Señor tuvo desde la creación de la humanidad, desde que el hombre y la mujer fueron creados. Es sumamente importante para poder entender toda la revelación que viene en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es importante porque nos ayudará a comprender realmente qué fue el plan, repito, y el propósito de Dios. Entonces vamos a recordar por un momento algo de lo que hemos visto la semana pasada en relación a esto. Nuestro tema es descubriendo el reino o redescubriendo el reino. Y la primera cosa que Dios nos muestra en su palabra es que para nosotros entender el reino de Dios, y reino pueden poner entre paréntesis en su mente, es gobierno, para entender el gobierno de Dios, tenemos que sujetarnos a la revelación de la palabra. Porque otro concepto, si hay o no existe Dios, simplemente nos va a dejar en puras conjeturas y no tendremos ninguna realidad, ni podremos responder a ninguna pregunta de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Solo si hay un creador, y es un creador inteligente, sabio, omnisciente, que todo lo sabe, Él conoce el pasado, el presente y el futuro, así se ha revelado el Señor, y Él es soberano, es decir, Él rige, gobierna en toda su creación, y además Él es todopoderoso. Por eso Él revela que ha hecho los cielos y la tierra. Es un Dios que existe por sí mismo. Es un Dios que no necesita de nosotros para existir. Es un Dios cuya vida está en sí mismo. Y Él no necesita ni de ti ni de mí. Pero ¿por qué Dios entonces nos ha hecho? Nos ha hecho porque es un Dios de amor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay una revelación del reino que Dios nos ha dado a través de su santa palabra. Esta revelación es general para que todas las personas puedan entenderla, puedan entender que hay un Dios por la creación, así como entienden que hay una mente inteligente cuando vemos un aparato como este, y podemos entender por ese entendimiento general, ese entendimiento de lo que vemos. También Dios, la creación, la ha puesto para que tengamos ese entendimiento, esa revelación general. Pero también Dios nos ha dado una revelación especial, y esta revelación especial ya es una revelación directa de Dios. Dios ha querido en su amor y en el hecho de relacionarse con nosotros, y de querer relacionarse con nosotros, nos ha dado un espíritu como el de Él, porque Dios es espíritu, para que en esa revelación especial pueda hablar con nosotros y tener comunión con nosotros. Entonces, el espíritu que Dios ha puesto en el hombre, porque el hombre es espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. Por el espíritu, como Dios es espíritu, se comunica con nosotros. Nosotros nos podemos comunicar con el mundo invisible, la dimensión espiritual, por el espíritu.
si queremos comunicarnos con la dimensión terrenal, es a través del cuerpo. Si usted no está aquí físicamente, no me puedo comunicar con usted. ¿Se da cuenta? No puedo. Entonces, para la dimensión física, Dios nos creó el cuerpo. Pero para la dimensión espiritual, así como el cuerpo nos permite vernos, relacionarnos unos a otros físicamente, para el mundo espiritual y la dimensión invisible, Dios ha puesto su espíritu. Usted no puede recibir nada en esta mañana si no tiene la actitud de recibirlo en el espíritu. Ni siquiera en la mente, porque su mente va a cuestionar, puede cuestionar el mensaje, puede cuestionar ejemplos, sus sentimientos pueden rechazarlo, su voluntad dice, no, es muy difícil para mí, eso no lo voy a hacer, lo voy a reservar para un tiempo después, ¿me entiende? Y su cuerpo está ahí cansado, ¿no? Y o sea, su cuerpo y su alma se van a resistir. ¿Qué es lo único que no se va a resistir? Es su espíritu. Porque Dios lo creó como Él siendo espíritu para que usted tenga esa dimensión de poder relacionarse con Dios. Sin el espíritu, el hombre estaría totalmente perdido. Pero Dios lo hizo con un espíritu para poder, siendo el espíritu, comunicarse con nosotros. Entonces ahí viene la revelación especial, donde Dios muchas veces se aparece en teofanía, o sea, Él mismo toma una forma. A veces Dios se va a comunicar con nosotros a través de un sueño. Hoy tuve un sueño, no sé si fue un sueño, era una visión, porque era entre dormido y despierto, yo ya me había despertado. Pero a veces sucede que uno se despierta, ¿no? Y todavía quiere seguir durmiendo. Entonces me desperté y como que también todavía quería seguir durmiendo. Y entonces tuve una especie de visión. Y en la visión el Señor me dijo, no va a haber mucha gente hoy día, pero igual estás ante multitudes. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Igual estás ante multitudes. Y a veces Dios nos da una visión, quizás para consolarnos, quizás para animarnos, ¿no? Para mostrarnos algo que Dios quiere hacer, ¿no? Y a veces Dios nos va a hablar por sueños o nos va a hablar por visiones. Otras veces Dios, por medio de sus ángeles, se va a manifestar, ¿no? No he tenido la experiencia de ver ángeles directamente, pero sí saber de la presencia de un ángel. Muchas veces en mi experiencia, generalmente de peligro, ¿no? O de fortaleza, a veces he percibido la presencia angelical, tanto de ángeles de Dios como también ángeles diabólicos. Los diabólicos sí siempre están molestando, ellos sí siempre se dan a conocer. Bien, sino que a veces no los discernimos, ¿no? Pensamos que es la persona, que es mi mamá, que es mi papá, que es el empleado, que es el amigo, ¿no? El vecino, el que me vino a dar el trabajo, y no. El mundo externo está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. En la parábola del trigo y la cizaña, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay un intermedio. O somos una cosa o somos otra cosa. O somos libres de algo o somos esclavos de algo, de alguien. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios ha manifestado una revelación directa, lo ha hecho a través de toda la Escritura, Adán y Eva, Caín, Dios revelándose, hablando directamente a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los jueces, a los reyes, a los profetas, a nuestro Señor Jesucristo a través de su encarnación. Él nos ha hablado directamente, pero también lo hace en las Escrituras, ¿no? Para que tengamos, además de todo lo demás, que es maravilloso, tengamos la palabra mismo, la palabra profética escrita para nosotros, la cual, dice la palabra, no debemos dejar de tener en cuenta siempre. Entonces, luego de entender que hay una revelación, entonces, para poder entender las cosas de Dios, hemos dicho que hay la revelación de dos reinos. El reino para poder distinguirlos, el reino del mundo visible y el reino del mundo visible, ¿no? Hay un origen, según Dios lo revela en su palabra, de un reino de los cielos. Un reino donde Dios primero creó los cielos, primero creó los ángeles, primero tuvo una creación especial a la cual Él llamó ángeles. Y ahí están en la Biblia serafines, querubines, todo tipo de ángeles, mensajeros de Dios, donde igual que nosotros, en el sentido de que Dios los crea a ellos,
haz una imagen y semejanza de Él con libre albedrío, pero con cuerpos espirituales. Ellos también tienen cuerpo. La Biblia habla que nosotros también vamos a tener ya no este cuerpo, pero sí un cuerpo espiritual. Hay cuerpo espiritual. 1 Corintios 15 nos revela esa verdad. Ellos tienen un cuerpo espiritual. Ellos son seres espirituales, pero con un cuerpo espiritual que no es igual al cuerpo humano, ¿no? El de Jesús sí es un cuerpo ya como el nosotros, pero a la vez espiritual, otro tipo de cuerpo. La cosa es que ellos pueden comunicarse directamente en el mundo espiritual, en la dimensión invisible, con el Señor, y están haciendo su voluntad. Pero un momento en que estos ángeles, igual que nosotros, que fueron creados por el Señor con libre albedrío, se rebelaron contra Dios. Uno especialmente, el que estaba a su lado, delante de él, porque la Biblia habla que hay ángeles delante de la presencia de Dios. Otros, vamos a decir que hay ángeles como Jorge, que está en la primera fila, hay otros ángeles que están en una segunda fila, otra tercera fila, adorando y alabando al Señor, y otros más lejos, bastante lejos también, adorando. Ese cuadro nos presenta el libro de Apocalipsis, cómo hay la presencia de ángeles, unos bien cerca, otros más lejos. Este ángel que se reveló, al cual la Biblia lo llama después Satanás, fue el que estaba delante mismo de la presencia de Dios, en la misma, era el que dirigía la alabanza y la adoración. Y estas son las cosas maravillosas, ¿no? Nosotros venimos a alabar al Señor aquí, yo me imagino que estoy con todos los ángeles, porque ellos, dice la Biblia, continuamente alaban al Señor, continuamente lo adoran. Es más, ellos, dice que sus alas son puestas delante de ellos para no ver a Dios en toda su magnificencia y todo su poder, y cubren, dicen, la adoración sus propios ojos, por así decirlo, espirituales de ellos. Pero lo cierto es que hubo una rebelión, ¿no? Y esa rebelión creó entonces que en el reino de los cielos, cuando se rebelaron estos ángeles fueron retirados, dice la palabra, está en el libro de Judas, es uno de los pasajes, Pedro, que hablan que fueron quitados de la presencia del Señor. O sea, fueron arrojados, salieron de la esfera de vivir en el reino de los cielos y solo quedaron los ángeles que ahora están sometidos totalmente a la voluntad del Señor, porque ya han visto la diferencia entre lo que significa, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios y no hacerla. Ellos, por la revelación que Dios ha dado al hombre, saben ahora con lo que va a pasar con Satanás y todos los ángeles que se rebelaron contra el Señor, porque millones de ángeles siguieron a Satanás. Dios había decidido no solamente hacer un reino de los cielos, un mundo, una dimensión invisible, sino también Dios decidió dar origen a un reino terrenal, un mundo visible. Dios tuvo esa decisión también. Y nuevamente creó seres a la imagen y la semejanza del Señor, para que nosotros pudiéramos, o para que pudiera tener el Señor un reino terrenal. Pero hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de la tierra. Mientras en el reino invisible de Dios, en el reino de los cielos, el Señor gobierna plenamente y totalmente, cuando Él crea el reino en la tierra, pone al hombre para ser corregente de Dios. O sea, Dios dice, yo voy a gobernar, pero tú vas a ser mi representante en la tierra. Esa es la diferencia que no existe en el cielo. En el cielo no hay nadie que gobierne más que el Señor. Y su voluntad se hace soberanamente en el cielo. En la tierra hay un representante. Dios crea al hombre y a la mujer para hacerlos sus representantes. Entonces Dios dice, yo voy a establecer leyes, que están aquí en la Biblia, voy a establecer leyes y me voy a sujetar a ellas porque tú vas a ser mi representante. Nos vamos a poder comunicar a toda la humanidad, les voy a dar un espíritu, como yo soy espíritu, para podernos comunicar, ustedes sepan mi voluntad, ¿no es cierto? Personalmente la puedan saber, al principio el hombre no tenía Biblia, van a saber personalmente mi voluntad, yo les voy a hablar, yo me voy a revelar a ustedes, de todas las formas que les he mencionado, o algunas de las formas que he mencionado, y de esa manera ustedes conocerán mi voluntad, y ustedes van a gobernar conmigo a través de esa revelación, de espíritu a espíritu. Y ese fue el diseño y el plan de Dios. Por eso es que la oración es muy importante.
porque Dios nos ha hecho representantes legales. Si usted tiene un representante, vamos a suponer que usted tiene un representante, quiere que otra persona vaya en vez de usted, esa persona tiene todos los derechos legales para hablar en nombre de usted y decidir en nombre de usted. Por ejemplo, yo soy representante legal de dos instituciones y también de una persona natural, de dos personas naturales. Entonces, eso significa que aunque él no sepa nada de lo que yo haga, tengo el poder para hacerlo. No tengo que consultarle, no tengo que preguntarle, ya se me dio el poder. Eso es lo que Dios hizo con el hombre, con el ser humano, con la humanidad. Le dio su gobierno, el gobierno de Dios, lo trasladó bajo la representación legal al crear a la humanidad. Entonces nosotros somos responsables de lo que pasa en la tierra. Si hay violencia en nuestra nación, nosotros somos responsables, porque somos los representantes legales de Dios y nosotros tenemos el poder de Dios. Eso es lo perdido del reino de Dios. El poder de Dios para atar, que es impedir, y desatar es traer todas las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros. O sea, Dios dice, la tierra será la forma como tú la gobiernas. Si la gobiernas bajo mis principios, se cumplirá la voluntad mía como en el cielo y en la tierra. Si la gobiernas bajo tus propios principios, entonces tendrás la tierra que quieres, ¿no? Será como tú quieres. Y esta es la gran diferencia entonces, cómo se gobierna en el cielo y cómo se gobierna en la tierra. Y por eso sí es importante la oración. Si tú no oras, no puedes impedir nada que pase en la tierra. Y Dios no lo va a hacer porque dijo, usted nombró a mi representante. Si tú quieres, ven y conversa conmigo. Entonces me dice, ¿qué quieres que lo que tú quieres impedir aquí, quieres que yo decrete en el cielo? Ya, muy bien, entonces dime qué quieres impedir y yo voy a responder con impedimento. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Pero dice, primero lo atas en la tierra y luego yo respondo en el cielo. Dios ha establecido esa ley porque le dio gobierno sobre la tierra y le ha dado autoridad sobre la tierra. Yo no le puedo decir a alguien que le doy gobierno y autoridad si no lo dejo que tome ninguna decisión. ¿Qué sería? Si usted lo nombran gerente general de la empresa, le dan la representación legal, le dan la autoridad y cuando viene un empleado y quiere saber algo, no va donde, vamos a suponer que tiene que reportarse a usted. Va y convoca al consejo directivo. Entonces dirá, ¿para qué estoy aquí? Si yo soy el representante, si yo soy el gerente, tiene que venir a mí. Si yo no puedo resolverlo, entonces vamos donde el consejo directivo. ¿Me entienden? Esa es la figura de cómo se gobierna en la tierra. Entonces, la motivación de Dios para hacerlo fue su amor, no fue otra cosa. Cuando se ama, se quiere compartir. Dios quería compartir su gloria, dice la palabra. Para gloria mía los he creado y los he hecho. Dios quería que se reflejara su gloria sobre nuestras vidas. Dios quería que se reflejara y se revelara en el ser humano, en la humanidad, todo lo que Él es. Y por esa razón es que nos primero creó, hizo la creación general, la que nos narra Génesis capítulo 1 del 1 al 25, y luego hizo la creación de la pareja. Y cuando crea la pareja, ahí es donde el Señor dice en su palabra, en el capítulo 1, versículos 26 al 28, es donde el Señor dice, hagamos al hombre, hombre aquí es especie, y especie quiere decir ambos géneros, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es la imagen de Dios y la semejanza de Dios en nosotros al crearnos? Es la revelación o es la manifestación o en poner en nosotros lo que es la naturaleza de Dios. Es poner en nosotros lo que es la naturaleza y la esencia del ser de Dios también en nosotros. Por ejemplo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos da una naturaleza divina.
una naturaleza de Él mismo. Y luego enumera algunos de los genes de Dios, algunos de esos elementos esenciales de tu naturaleza. Y habla de la fe. Dios es un Dios de fe. Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Habla de que Él es un Dios que ama. Él es un Dios que quiere comunión con nosotros. Entonces, una serie de elementos que tienen que ver con la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es bueno, puso la bondad en nosotros. Dios es justicia, puso la justicia en nosotros. Dios es gobernador, es rey, puso en nosotros la capacidad de también gobernar. Todo lo que Él es en su naturaleza y su carácter, lo puso en nosotros. Por eso significa que somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, no lo escuches solo con tu mente, escúchalo con tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque si no lo escuchas con tu espíritu, no vas a saber cómo aplicarlo a la palabra de Dios. Porque todo lo que estoy diciendo, si tú tienes la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, la gloria de Dios, si tienes el carácter de Dios, entonces esa es tu verdadera identidad. La que tú tienes de ti mismo es la falsa. La que tú tienes de ti mismo es la que el pecado y Satanás te dicen que no es tu identidad. Estoy hablando ahora a la iglesia, ¿no? A los que estamos en Cristo. Esa es tu identidad. Y lo que Dios te pide ahora en Cristo es que tú vivas en esa identidad. Que tú no digas, no, yo no puedo ser santo. No, yo no puedo no puedo gobernar, no puedo poner una empresa, no puedo sujetar las circunstancias de la vida, no puedo. ¿O alguna vez tú has visto en la Biblia que Dios diga que Él no puede? Él no podía, por ejemplo, Jesús estaba en el mar de Galilea, se levantó una tempestad tremenda, los discípulos despertaron, sigan orando porque yo tampoco puedo. Y le trajeron a los leprosos. Dijeron, Señor, aquí hay 10 leprosos. Ya, ustedes pues, a ver, mándenlo al médico, ¿cómo, los que estudian la piel, ¿cómo son? Los dermatólogos. Mándenlo a los dermatólogos. No, nos dijo. El Señor oró y dijo, Señor, aquí hay una persona que su hijo ha muerto. Ya lo estamos llevando, ¿verdad? Dijo, ya pues que lo entierren, ¿no? Qué pena, ya se murió. Era el hijo único, pero qué pena. No. ¿No? ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible, esa es su naturaleza. Por eso cuando Pablo habla a la iglesia en Romanos capítulo 8, ¿qué le dice? Ni hambre, ni desnudez, o sea, que podemos pasar por eso. Hambre, desnudez, tribulación, angustia. Ninguna cosa creada, dice, cualquier cosa que venga sobre nuestra vida, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y luego dice, porque somos más que vencedores, no dice vencedores, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Y yo siempre digo que las esposas son más que vencedores. ¿Saben por qué? Porque yo trabajo 30 días, vamos hablando del común de una familia, ¿no? El hombre trabaja, cobra y se le entrega a la esposa. Ella es vencedora porque ella es la quien lo distribuye, es quien O sea, yo trabajo los 30 días y ella es quien dispone por todo. O sea, yo soy vencedor porque gané la plata, pero ella es más que vencedora porque ella es quien le dispone. Entonces se dan cuenta, lo que Dios quería es, en la creación, lo que estamos estudiando, imagen y semejanza, es que entendamos nuestra verdadera identidad. La manera como Dios nos diseñó. ¿Que el pecado vino y los desvirtuó? Sí. Vino el pecado después. La pérdida del reino. Pero en Cristo lo hemos vuelto, el Señor Jesús lo ha vuelto a traer. No es que seguimos desamparados. Sí, luchamos contra el pecado, luchamos con la carne, luchamos con el viejo ese que desde que nació hasta la edad que tenemos ahora, no le digo en sentido de edad, sino en el sentido de tiempo, ¿no? Luchamos con todo lo que nos ha formado, desde el vientre de nuestra madre fuimos formados, por nuestros padres fuimos mal formados, por nuestros educadores fuimos mal formados, ellos nos dieron un ambiente que formó nuestra identidad, que es falsa.
que es falsa. Y aún como cristianos le hemos dado una identidad falsa a nuestros hijos porque no hemos entendido esta verdad. Que cuando el niño decía, no puedo, sí, hijito, no puedes, ya yo lo voy a hacer por ti, ya. Y se creó con una identidad de que él no puede. Pero esa no es su identidad. Entonces es sumamente importante para todo lo que sea la vida en general. ¿Cómo voy a enfrentar la vida? ¿Cómo voy a enfrentar los problemas? ¿Cómo voy a enfrentar las cosas imposibles? Es importante mi identidad. En mi identidad, cuando Dios me creó y en Cristo vino nuevamente el Señor a devolverme el sentido de mi verdadera identidad, tengo entonces que reconocer que fui creado a la imagen y semejanza de Dios y sigo siendo a la imagen y semejanza de Dios. Dios ha redimido nuestra vida y ha nuevamente traído lo que había perdido en Adán. Así como en Adán heredé toda esa mala identidad por el pecado, en el nuevo Adán tengo la identidad del segundo Adán. Y en el segundo Adán vino a ser mejor que el primer Adán. O sea que si el primer Adán tenía imagen y semejanza de Dios, Cristo nos dio una mayor. Todavía es como que potencializó la imagen y semejanza de Dios al leer, morir y resucitar por nosotros. La potencializó a la n potencia. Porque la Biblia dice que si creemos, recibimos y creemos al Señor, venimos a ser hijos de Dios. Y luego dice que no son engendrados por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Fue un engendramiento. Mientras que Adán fue creado, Dios nos engendró a nosotros en Cristo. ¿Qué significa engendrar? Tenemos los genes de papá y mamá cuando somos engendrados. Y tenemos el derecho de ser hijos. Derecho, privilegio de ser hijos. Y eso es lo que hemos recuperado en Cristo. O tenemos en Cristo. Por encima de siervos de Dios, por encima de cualquier otro título que la Biblia nos da, o con la cual nos asemeja, está el que somos hijos de Dios. Sin esa designación y sin ese engendramiento, lo demás no tiene el sentido que debe tener si primero no nos reconocemos como hijos. Porque como hijos tenemos los genes, tenemos la imagen, tenemos la semejanza de nuestro Padre y tenemos los derechos, privilegios que Dios nos ha dado como hijos. Entonces este es un pensamiento revolucionario para la mujer, el hombre, que viene al Señor y medita en esto, y piensa en esto, y le pide al Señor que se lo revele en su espíritu, y que en esa revelación de su espíritu le enseñe a andar en esa identidad. Porque tú no puedes, tu alma se va a poner y tu cuerpo se va a poner. Y yo me imagino que, para poner un ejemplo, ¿no? Siempre me gusta la vida de Abraham, porque el Señor lo llama a los 75, le da el hijo a los 100, cuando él dice que se consideraba ya como muerto. Pero cuando viene la infusión de Dios, vamos a decir, ¿no? La manifestación de Dios a Abraham, vive 175 años. 75 años más. Y todavía se le muere Sara y se casa con otra. Y que en otras tiene hijos también. Y si ya él dice a los 100 que se moría según Romanos, entonces ¿cómo es que después se volvió a casar y volvió a tener más hijos en otras personas? Y se repotencializó, ¿no? No sé qué Viagra le dio el Señor, ¿no? Pero algo hizo con él. Y se repotencializó para vivir. Y dice que murió lleno de días, ¿no? Sin ninguna enfermedad, ni dice que era ciego, ni dice que no podía caminar. Lleno de días. O sea, ya se fue porque el Señor le dijo, ya Abrancito, ya te di 75 años más, así que ven así, ya sin achaques, ven conmigo. Otro elemento dentro de nuestra creación
fue la que Dios puso en nosotros la capacidad de gobernar. Esto también es sumamente importante. Dominio en la Biblia es gobernar. Dominio en la Biblia es ser rey. No es ser gobernado. Ahora hay que entender bien esto. Dice, ahora ya mi padre no me va a poder gobernar. Mi jefe no me va a poder gobernar. En la iglesia el pastor no me va a poder gobernar. No, no estamos hablando de un gobierno humano. Cuando Dios habla de gobierno, dice aquí bien claro, en el verso 28, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio, gobiernen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra. Es un gobierno sobre toda la creación de Dios, incluyendo los vivientes que son animales de la tierra, las aves de los cielos y los peces. Y todo lo demás, ¿no? O sea, el hombre lo iba a dominar, lo iba a poder explotarlo, iba a poder gozar de todo lo que Dios había puesto ahí, el oro, la plata, las piedras preciosas, el petróleo, el gas, todo lo que iba a servir para que el hombre pudiera progresar, para que el hombre pudiera vivir sin necesidades, sin pobreza, sin miseria, sin humillaciones. Dios lo puso y le dijo, ahora te doy la capacidad, la creatividad, porque Dios es creativo, el universo muestra la creatividad de Dios, para que tú puedas gobernar. Ese gobierno no era sobre otras personas. Dios nunca quiso que otro hombre gobernara a otro hombre, ni una persona gobernara a la otra. Dios habló de un gobierno colectivo, donde cuando yo necesito, tú me ayudas, o nos ayudamos todos, pero no es que yo te mando a ti y tú me mandas a mí. Cada uno tenía que gobernar la tierra, el lugar donde estaba. Tenía que cuidarla y labrarla, que fue lo que Dios le entregó a Adán. Cuando Dios lo puso en el huerto, Dios le dijo, vas a cuidarla y vas a labrarla. Eso es lo que el hombre tenía que hacer en toda la tierra. Gobernar o dominio, y que fue un mandato de Dios, era algo que el hombre tenía que hacer en toda la tierra. Todo lo que Dios le dijo en el Edén es lo que él tenía que hacer en toda la tierra. Tenía que ejercer ese gobierno. Nada se le podría oponer al hombre. Cuando el hombre peca, le dice, ahora la tierra te va a producir espinos y cardos. Romanos 8 dice que la creación gime esperando la redención, que Dios también restaure la tierra, porque va a haber un milenio y Dios va a restaurar la tierra para el milenio. Y no hay, ni fue, ni será el propósito de Dios que la humanidad tenga reyes humanos, que tenga gobernantes humanos. Entonces, si la voluntad de Dios no era que tuviera reyes humanos o gobernantes humanos, entonces todas las políticas están confinadas al fracaso. Así, ¿tienes miembro de un partido político? Fracasado. Eres un fracasado. Si te metes en un partido político, ya eres un fracasado. ¿Por qué? Porque la política no está dentro de la revelación de Dios. No está. Al final vas a trabajar, vas a luchar y al final tu buen presidente o tu buen candidato te va a defraudar, a ti y a todo el país. Porque no es ni será el propósito de Dios para el hombre. Está aquí. Y es un mandato de Dios. Gobiernen, pero no gobiernen entre ustedes mismos. Y la otra cosa que Dios está diciendo es que Él iba a gobernar siempre y cuando el gobierno de Dios, a través de las leyes de Dios, estuvieran en el corazón del que va a gobernar. Si las leyes de Dios no estaban en el corazón del que Él había puesto como gobernante, entonces tampoco podría ser gobernada la tierra. Porque solo Dios que la creó sabía cómo iba a funcionar esta tierra. Cuando se sembrara, cuando viniera un problema, si viniera, cómo Él podría resolverlo. Y por eso tenía su espíritu, para que Dios siendo espíritu le pudiera revelar. Por eso la Biblia dice, el Señor no hará nada, el Señor mismo dice, que no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos. Amós 3:8 creo que es, ¿no?
No hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos. A Abraham, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor dijo, no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Y no se le encubrió a Noé lo que él iba a hacer con toda la tierra de traer el diluvio. Le reveló que iba a traer un diluvio. Entonces Dios siempre quiere intervenir si nosotros estamos en una relación de comunión con Él, de espíritu a espíritu, conociendo que Él nos ha dado la capacidad de gobernar para que nosotros podamos establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Ese es un aspecto importante. Aplicación. La aplicación de este principio es el siguiente. Tú has nacido para poder crear creativamente, hacer cosas que te permitan salir de la miseria, de la pobreza y de cualquier cosa que va en contra de esta voluntad perfecta de Dios para su creación. O sea, tú no tienes por qué ser pobre, no tienes por qué ser una persona sin recursos. Si vivimos así, y eso lo demuestra la historia, y Ana nos habla mucho de eso, lo que la historia muestra cuando se pone un principio de Dios en una nación. Se empiezan a poner los principios de Dios en la constitución de una nación y en las relaciones entre las personas en una nación y la distribución de la riqueza y la forma como se gobierna. Dios muestra la veracidad de esta verdad. Esto quiere decir que Dios quiere levantarnos a cada uno de nosotros como personas para poder conducir. O sea, está innato en nuestro ser que nosotros podamos conducir nuestro destino con las leyes de Dios, bajo el gobierno de Dios, sin que nada se oponga a ello. Esto significa porque hay un espíritu empresarial en los judíos. Ellos nunca van pensando en un lugar a ser empleados. Ellos van pensando en fundar una empresa. Porque eso viene de acá. Dominio. No fueron creados para ser gobernados por otros humanos, sino para vivir bajo el gobierno de Dios, y bajo ese gobierno y sus leyes, entonces ellos tienen la capacidad para poder hacer empresa. Estoy hablando de una aplicación práctica, ¿eh? Y tú tienes esa capacidad, yo tengo esa capacidad. Solo tenemos que estar conectados con aquel que es espíritu, por nuestro espíritu, porque no hará nada el Señor sin que lo revele. No es que yo tomé un curso en ESAN y ya con el curso de ESAN, entonces ya puedo saber cómo monto mi empresa. Sí, pero eso será bajo un aspecto temporal, bajo otra forma que finalmente nunca gozarás lo que hayas logrado en la vida. ¿Me entiendes? Hay una gran diferencia. El hombre también puede hacerlo bajo su propio, porque Dios le ha dado creatividad. Puede hacerlo bajo su fuerza mental. Pero eso tiene un límite. Y eso le va a costar mucho. Le va a costar su salud, le va a costar su familia, le va a costar su estado eterno, le va a costar su paz en la tierra. ¿Sí o no? Si no, ¿cómo murió Malcolm Jackson? ¿Cómo han muerto los grandes millonarios o los grandes famosos en la historia? Mucho dinero, pero sin paz, sin identidad, siendo odiados por otros. ¿Me entienden? O sea, no es desde la perspectiva del hombre, no hay lo que Dios quiso, o es el propósito de Dios. Un gobierno bajo el gobierno de sus leyes en nuestra vida. Esto quiere decir que debemos siempre estar buscando en la tierra el poder liderar, porque siempre va a haber gente que quiere ser liderada. Y si usted no lo lidera, otro lo va a liderar. La diferencia es que usted lo va a liderar con los principios de Dios, con los principios de la palabra, para que esta persona deje de ser liderado y se convierta en un líder. Estoy hablando en un sentido espiritual, ya no estoy hablando en un sentido humano, porque hay líderes humanos. Y uso ese término porque es más conocido, se encaja más a nuestro contexto. Pero en realidad lo que Dios quiere es eso.
No es que usted tenga un discípulo y sea el discípulo de Carlos Jacobo. No, yo no quiero discípulo de Carlos Jacobo. Yo quiero que él sea un discípulo del Señor, un seguidor del Señor. Y yo le quiero darle los principios de él para que él pueda también ayudar a otros que en el mundo son la gran mayoría, quieren ser liderados. Pero para que él deje de ser liderado y se convierta en un líder para el Señor. Ese es el principio. Todo el que haga un trabajo en la iglesia o en el mundo diferente, lo que crea es personas bajo sujeción. Los crea bajo una sujeción de esclavitud. Porque se convierten en personas que van a hacer lo que otra persona quiere. Y eso no es la voluntad de Dios. Ni en la iglesia ni en el mundo. No es que yo los someta a ustedes aquí. Yo lo que tengo que es enseñarles las leyes del reino y que ustedes se gobiernen por esas leyes y ustedes puedan entonces ejercer dominio propio, ejercer un autogobierno. Y así no, si no tendría que estar, y viene la hermana tal, ya, no vino, de un mes ya, fuera del ministerio. No puede estar así yo no puedo estar así, estaría estresado. Yo les pido un reporte para que ustedes se autoevalúen, sí, eso sí. Pero el Señor es a quien tú tienes que darle cuentas. Las leyes en la iglesia no son las leyes de Carlos Jacobo ni de la iglesia Palabra del Altísimo. Las leyes son de Dios. Y si tú entras a algo, te sometes a ese gobierno de Dios. Si tú tomas una decisión es porque has consultado a Dios. Si tú has hecho algo es porque le has consultado a Él. Y si vienes a mí es solo decirme, pastor, ore para que el Señor me confirme, porque estoy en ese proceso de confirmación algo. Pero yo no te puedo decir, haga esto. Porque yo no soy Dios. A menos que Dios me diga que te diga. ¿No? Pero aún así, aunque Dios me lo haya dicho, te voy a decir, pero tú también pregúntale al Señor. Porque yo solamente soy un confirmador. A quien va a hablar primero y a quien Dios va a decir lo que tenga que decir es a ti primero. Después lo va a confirmar por otras personas. Si es al revés, no es de Dios, ¿eh? No es de Dios. Nosotros somos intermediarios entre el mundo y el Señor, pero el mundo es pecador. No tiene el Espíritu. Entre nosotros todos tenemos el Espíritu. ¿Con qué propósito original en su imagen y semejanza? Que recibiéramos la revelación de Dios que es Espíritu. Mantuviéramos esa relación. Lo que pasa es que nosotros tenemos una identidad falsa. Siempre nos han dicho que tengo que ir al curita, ¿no? Él me tiene que decir, él tiene que orar por mí, él me tiene que dar las penitencias, yo no puedo. ¿Me entiende? Venimos de un trasfondo así. Y nosotros seguimos andando en ese trasfondo, en esa identidad pasada, que es o nos lleva a una esclavitud. Entonces la aplicación del dominio del mandato del Señor, que es un mandato, es que iniciemos ese proceso en nuestra vida. Tenemos que orar que Dios nos ayude a vernos como gobernantes. Porque si no, si esta iglesia crece a 100,000, puede tener 100,000 problemas. Pero si le enseñamos a gobernarse, autogobernarse bajo las leyes de Dios, entonces sus problemas los va a tener el Señor, no yo. Nosotros nos tendremos que dedicar a enseñar la palabra, a enseñar las leyes del reino, a mostrarle cómo se vive en el reino, a mostrarle quién es el rey, qué es lo que el rey le ha dado, para que ellos puedan autogobernarse y también puedan ejercer dominio. Entonces imagínense 100,000 personas con toda clase de problemas. Me muero. Por eso que Moisés casi se muere en el desierto. Si el Señor no le manda al suegro, a un buen suegro, ¿no? Si hubiera muerto Moisés ahí, dice que desde que amanecía hasta que anochecía estaba a la cola de la consejería. Y así va a pasar en cualquier iglesia, que no aplique lo que estamos hablando. Entonces no busque seguidores. Y si los busca es para llevarlos al gobierno de Dios. Con el propósito que en el menor plazo posible, dentro de lo que Dios vaya mostrándole para esa persona que está discipulando, esa persona empiece a ser gobernado por el Señor y autogobernado él mismo por las leyes de Dios. No cree dependencia de nada, de nadie humano sobre la tierra, de nadie, ni de madre, ni de padre, ni de hijos, nadie, porque no es bíblico.
no viene de Dios. Pero tienen que procesarlo espiritualmente. Ahora, el límite ya hemos dicho, solamente no debemos gobernarnos unos a otros. Somos un reino de reyes. Si Dios nos ha dado dominio, somos un reino de reyes. Él es el rey de los cielos y de la tierra porque ha delegado esta autoridad al hombre. Todo lo que pasa en la tierra es nuestra responsabilidad. Como somos hijos, tenemos deberes y tenemos derechos que Dios nos ha dado por ser hijos para poder gobernar, pero somos un reino de reyes. Cuando usted se levante, diga, Señor, soy un rey. Si usted es mujer, diga, Señor, soy tu reina, en el cielo y aquí en la tierra. Identidad. Si usted se levanta, hoy día estoy enfermo, hoy día estoy cansado, hoy día hay mucho trabajo. Ya se levantó con el pensamiento de un esclavo y un dominado. Y así va a ser su día. Y va a ser peor de lo que debía haber sido. Señor, estoy en tu reino no existe, y mi cuerpo existe cansancio, pero en tu reino no. Mi espíritu no se cansa, mi espíritu no duerme, mi espíritu está allí siempre. Lo que Jesús dijo, ¿no? El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne, lo humano, el cuerpo, el alma, ese es lo débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces, tú en la carne si te levantas en la carne, te vas a levantar así. Por eso te aconsejo alguna oración del salmista. Dice que cuando duermes, debes pedir que el Señor te ministre, para que no solamente descanse tu cuerpo, sino tu espíritu siga siendo alimentado por el Señor. A través de su palabra que tú has memorizado, a través de la palabra que has escuchado, el Señor por su espíritu te retroalimente aún en tu sueño, para que te levantes con los sueños de Dios, para que te levantes con la imagen y semejanza de Dios, te levantes como un rey y no como un esclavo. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, se perdió el reino por el pecado. Se recobró el reino por la promesa de un Mesías. Génesis 3. Génesis 3, el hombre pierde el reino. Pero en el mismo Génesis 3 hay una promesa de un Mesías rey, en Génesis 3:15. Y volvemos a recuperar lo que estamos hablando en el principio. Pero inmediatamente que el hombre peca y el reino se pierde, lo que se origina es la religión. Lo que se origina es la religión. He estado pensando en eso y me he dado cuenta que no debemos llamarnos cristianos. Porque el cristianismo hoy es una religión. No es ser hijos, sino es ser religiosos. Cuando el hombre se alejó de Dios, perdió el reino, perdió el gobierno, perdió la presencia de Dios, inmediatamente buscó la religión. Es decir, inmediatamente hizo actividades humanas de su propio razonamiento para poder volver a tener el gobierno y volver a tener la presencia de Dios. Eso es la religión. Los esfuerzos del hombre, todas las actividades que el ser humano hace para tratar de recuperar el gobierno perdido y la presencia de Dios perdida en su vida. A eso póngale todo lo que usted conoce de las religiones. Todas. ¿Por qué en el caso de Dios, aunque Dios manda sacrificio y todo, no es una religión? Porque no es la idea del hombre de cómo acercarse a Dios, cómo tener el gobierno y la presencia de Dios. Es la revelación de Dios como Dios dice que Él tiene que acercarse. Y aunque para Él era ir a un altar y degollar un animal y la sangre y rociarla, y era algo que no sé cómo el otro día mi hija me dijo que habían ido a un evento, creo que tú también tuviste, a un evento, donde el pastor hizo un sacrificio in situ, o sea, llevaron un cordero,
lo agarraron ahí, vivo, y el pastor dice, vivo ahí delante de toda la gente en el culto, lo empezó a degollar y después roció toda la sangre. Todos, algunos como Marian creo que salió corriendo, y hubo gente así que es muy sensible, pero eso es lo que Dios quería. Quería despertar la conciencia del hombre por medio del derramamiento de la sangre, para que se diera cuenta que aún la vida de un animal era algo que no podemos a veces en nuestra humanidad aún resistir el hacer eso. Pero fue lo que Dios dijo, no fue lo que el hombre inventó para querer gobernar y volver a traer la presencia de Dios. No hay religión que pueda volvernos el gobierno ni la presencia de Dios. No hay, ninguna. Ninguno de los ismos, como nos enseñaba la hermana Ana, ¿no? Porque hay el budismo, islamismo, ningún ismo puede volvernos a Dios, ni la presencia de Dios. ¿Qué somos entonces? Si somos reyes aquí en la tierra, por mandato y autoridad de Dios, entonces quiere decir que siendo hijos venimos a ser ciudadanos del reino de los cielos y no miembros de una religión. Entonces cuando usted le digan, ¿usted de qué religión es? De ninguna. Yo lo que soy es un hijo de Dios. He sido engendrado por Dios. Esa es mi identidad. Ahora, piense. ¿Quién es un ciudadano en una nación? Por ejemplo, ¿quién es ciudadano del Perú? Usted y yo somos ciudadanos del Perú. ¿Quién es un ciudadano en el Perú? ¿Cómo se viene a ser ciudadano en el Perú? ¿Por qué se es ciudadano en el Perú? Todo eso se responde en una sola palabra. Tiene que nacer aquí. Si usted nace aquí, es ciudadano peruano. Si usted nace aquí, es ciudadano peruano. O sea, el que nace, ¿quién? En esta nación, viene a ser ciudadano peruano. Cuando entra por derecho de nacimiento, viene a ser un ciudadano peruano. ¿Y cómo? Por medio de un nacimiento. O sea, la respuesta casi es la misma. ¿Cómo se es ciudadano del reino de los cielos? Juan 3. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Usted puede ser parte de esta iglesia, se puede ser miembro de esta iglesia, lo que usted quiera, pero si no ha nacido de nuevo, no puede ser ciudadano del reino de los cielos. Lo mismo. Cuando una persona se hace ciudadano, porque nace en una nación, según la Constitución del Perú y todas las constituciones de cualquier nación y cualquier reino, reinado, usted está bajo las leyes de ese gobierno, está bajo las leyes de esa nación. Normalmente regida por una constitución. Y en la constitución están sus derechos, sus obligaciones, sus responsabilidades. Usted no puede decir que es ciudadano de una nación si usted no obedece esas leyes. Si usted viene a ser ciudadano del reino de Dios, tiene que ser por el nuevo nacimiento. Si usted nace en el reino de los cielos, por el nuevo nacimiento, para ser un hijo de Dios, entonces también tiene que vivir sujeto a las leyes del reino de Dios. Si usted no se sujeta a las leyes del reino de Dios, habiendo nacido en el reino de los cielos, entonces viene la bendición o la maldición. Como en este país, si usted desobedece las leyes, ¿no es cierto? Dios le pone un juez corrupto, de repente para castigarlo igualmente. O si hizo algo malo, la ley lo va a castigar. Lo manda a la cárcel, le manda reparaciones civiles, etc. O sea, se queda sujeto bajo esa ley. Dice, no, pero yo no quiero pues ser ciudadano del Perú. Bueno, lo siento, señor, que usted nació aquí, usted tiene DNA de aquí, usted tiene que someterse a las leyes de aquí, así como también tiene derecho a defenderse. Si quiere, busque su abogado. Derechos, responsabilidades. ¿Me entienden? No se trata de, yo entro, nazco de nuevo y sí, pero esto sí, señor, esto para el año 2000, esto para cuando tenga 20 años y esto para cuando tenga 50. ¿Y el señor? Ahí los voy a obedecer.
Usted no puede decir eso en su patria. Hoy que tengo 20 años voy a desobedecer, nadie me puede mandar a la cárcel. ¿Eh? Robo, asalto, mato, nadie me manda a la cárcel. ¿Eh? Cuando tenga 50 recién me mandan, ¿ya? Y el juez va a decir, ya, hijita. No. Ni para el uso común en la tierra se usa, menos a la desobediencia a las leyes del reino de Dios. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía, el lugar de donde pertenecemos son los cielos. Y esto nos hace acordar una revelación que hemos visto en nuestros mensajes. ¿Cuál es esa revelación? Que la palabra dice que usted fue ciudadano del reino de los cielos desde antes que se crearan los cielos y la tierra. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted vino a ser ciudadano antes de nacer en la tierra, antes de que Dios hiciera el reino visible y el reino invisible. Usted ya había sido propuesto por Dios y creado en Dios para ser ciudadano de su reino. Qué privilegio, hermano. Ojalá lo pudiera pensar, lo pudiera escribir, como a los niños cuando les están enseñando a escribir. No dice, escriba, tarea. Soy miembro del reino de los cielos desde antes de la fundación del mundo. Tarea, 1000 veces. Escríbalo. Así como el rey le decía, ¿no? Escriba letra por letra, palabra por palabra de la ley para ser rey. Así tenía que ser en Israel. Para que Dios asegurase de que todos sus reyes leyeran la palabra. Entonces le van a mandar esa tarea ya. Ahora, edificando entonces una mentalidad del reino. Ya no puedo vivir con una mentalidad, teniendo esta revelación de Dios, no puedo vivir con una mentalidad que no sea la mentalidad del reino. Ahora, les voy a leer una pequeña historia se las voy a leer para no comentarla. Dice, es un hermano que cuenta esta historia. Dice, nunca olvidaré aquella reunión en Malasia. Estaban allí individuos de alto poder económico, todos millonarios. Durante una de las comidas, uno de ellos me contó la historia de cómo había hecho esa fortuna. Este caballero, dice el hermano, era un chino, ¿no? O sea, la historia de un chino que trabajaba en Malasia como consultor de empresas de la Sony. Y le compartió su historia a este hermano. Pero antes de compartirle este chino al hermano su historia, le dijo, el chino le dice a él, ¿podría usted decirme por qué la gente de su pigmentación, él era chino, por qué la gente de su pigmentación, en particular, sin importar el país que provenga, generalmente no logran tener éxito financiero? Nosotros los chinos, generalmente, hacemos dinero en todo lugar donde vamos. Realmente no lo sé, le respondió el hermano. ¿Podría usted decírmelo? Y este empresario millonario chino le dijo, durante un viaje a los Estados Unidos observé que en cada ciudad que visitaba, cuando un asiático llegaba a la ciudad, aunque no tuviera nada al comenzar, es propietario de un negocio a los pocos meses. Mentalidad china. La gente de su color, le dice, por su parte, aunque muchos de ellos son trabajadores, han estado allí por décadas, pero la gran mayoría de ellos no han logrado poseer nada. Luego de estudiarlo un tiempo y de hablar con muchos de su raza, finalmente descubrí, le dice el chino, ¿no?, al hermano, finalmente descubrí que la diferencia no radica en nuestras habilidades. O sea, que el chino sea más hábil que el de otro color o otra raza. Y él mismo le dice, ¿no? Finalmente descubrí que la diferencia no radica en nuestras habilidades, sino en nuestra mentalidad. Y continúa, casi siempre cuando la gente va a una ciudad, en forma general, digamos de aquí del Perú, ¿no?, de alguien del interior de la ciudad, cuando la gente va a una ciudad, ellos van buscando un empleo. Es distinto con los asiáticos. Cuando nosotros vamos a una ciudad, vamos buscando un negocio. Podemos
llegar a precisar de un empleo por un tiempo, pero eso es solamente hasta que comencemos un negocio por nuestra propia cuenta. Mire, un hombre mundano no tiene la sabiduría del espíritu como usted y como yo, pero mire cómo piensa. Dice, el problema no son, no es que Jorge no sea hábil. No se trata de si es hábil o no es hábil. Se trata de cómo piensa. Si quiere ser un empleado toda la vida y vivir de un sueldo que no se lo van a subir para suplir sus necesidades toda la vida, él tiene que pensar en ser un propietario. Si él quiere contribuir para el reino de Dios, mandar misioneros, no va a ser con su ofrenda de 1.500 o 2.000 soles que él reciba mensual. No va a poder hacerlo. Bueno, su diezmo, 2.000 soles, 200 soles, una ofrenda así sacrificial, de repente 50 soles. Con 50 soles no mandamos a nadie a las misiones. Pero si él tiene la mentalidad de empresario, entonces hay diezmo por los ingresos mensuales o semanales, hay ofrendas porque Dios aumenta la economía, y va a haber primicias a fin de año, y cuando tiene que pagar impuestos, 30% de impuestos, también puede darlos a la iglesia en vez del Estado, porque hay ese margen que se puede hacer. En definitiva, vamos a mandar misioneros a todas partes del mundo, si somos empresarios. O mejor dicho, si vivimos con una mentalidad de empresario y no como una mentalidad de ser empleado solamente. Aplicación de lo que hemos visto, imagen y semejanza, dominio, verdadera identidad. Cuando Satanás tentó a Eva, su arma fue ponerle la duda, haciéndole dudar de sí mismo y de Dios. Ustedes recuerdan la tentación, con que Dios les ha dicho, duda, con que Dios les ha dicho que si comen, no, Dios no ha dicho la verdad, Él no quiere que ustedes no quiere que sean dioses como Él. Duda de sí mismo y duda acerca de Dios. Lo mismo hizo Satanás cuando quiso sentar al Señor en el desierto. Con que si tú eres el Hijo de Dios, entonces, si esa es tu identidad, entonces convierte pues estas piedras en pan. Dudar. Satanás puso la duda en sí mismo y en Dios de Eva. Y la duda que involucra sentimientos de bajo estima. Si tú dudas, tu autoestima empieza a bajar. Si tú dudas, empiezas a tener conceptos negativos de ti mismo. Empiezas a tener un escaso sentido de dignidad y de valor. No puedo. Escaso sentido de dignidad y de valor. Cuando empiezas a dudar. Si así nos vemos a nosotros mismos, entonces dudaremos de lo que somos. Ya no piensas que eres imagen, ni semejanza, ni que Dios te ha dado dominio, nada. No podemos mantenernos en la duda. La duda puede venir, el diablo la puede poner. Eso no pudo evitarlo Eva. Pero lo que no podemos ni debemos es lo que Jesús no hizo cuando Satanás vino también a tentarlo y a poner en duda su identidad. Si eres el Hijo de Dios, di pues que se convierta en esto. Cuando el diablo venga a poner la duda, tú dile, yo soy un hijo de Dios, soy un ciudadano del reino, soy un rey, soy una reina. Dios me ha dado gobierno, me ha dado imagen y semejanza de Él para hacer todo lo que está en su voluntad y su propósito, y me ha dado la creatividad y la capacidad para hacerlo. Yo creo que eso fue lo que dijo en las cosas también de la iglesia Pedro, ¿no? Él no tenía experiencia de iglesia, nunca había habido una iglesia, era la primera iglesia, primero 120, luego 3.000, luego 5.000. ¿Cómo podía ministrar Pedro una iglesia así, si él nunca tuvo experiencia de nada? Identidad. Dijeron, Señor, este no es problema mío, tú los has traído, así que dime ahora cómo los voy a
ayudar a que ellos se autogobiernen, que aprendan a sujetarse a ti. Y se acabó. Entonces, mentalidad. Tenemos que edificar una mentalidad del reino. Ahora, eso también significa que el hombre cuando pecó, y por eso no tiene la mentalidad, y tenemos que edificar una mentalidad del reino, es que de gobernante pasó a ser gobernado. La mejor ilustración que yo encuentro para esto, leyendo las parábolas, es la del hijo pródigo. Cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo. Es la persona que viene donde el Padre, como muchas personas hacen en el día de hoy, y dicen, quiero lo que me corresponde, se lleva lo que le corresponde, la plata, empieza a vivir derrochándolo, sin pensar en el mañana, ni el propósito de ese dinero, empieza a contaminar su mente, empieza a contaminar su cuerpo, lo contamina todo, y una vez que lo ha contaminado todo y se queda sin nada, empieza a vivir en un chiquero, deseando comer lo que comen los chanchos y sin poder hacerlo. Y empieza a adquirir la mentalidad de un chiqueriano, no sé qué, de un chiquero. La mentalidad de un chiqueriano, un chiquero, ese de un chiquero. ¿Cuál es la mentalidad de un chiquero? No tengo nada, aunque sea pues como lo que los cerdos comen, lo que sea. El conformismo total, la esclavitud total, la desvalorización de su dignidad total. Hasta que dice el Señor, un día dice, en la casa de mi Padre, sobre el pan. Dios es el Padre. En la casa de mi Padre, sobre el pan. Iré y le diré a mi Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me des, que me hagas tu hijo, aunque seas uno de tus jornaleros, uno de tus trabajadores. Y va. Y la sorpresa es tremenda. El papá ya estaba esperando, todos los días esperaba, ¿cuándo llegará mi hijo? Y así es como Dios ve el mundo. ¿Cuándo vendrá ese amigo que tú conoces y no tiene Cristo? ¿Cuándo vendrá mi hermana, mi hermano, mi compañero de trabajo? El Señor está esperando. Y cuando aparece, cuando se da cuenta que vivió en un chiquero y se da cuenta que en Dios, por el Evangelio, le podamos mostrar que hay pan de vida, la sorpresa es tremenda. Viene a Cristo y lo primero que hace el Señor es abrazarlo. Y lo primero que hace Dios luego de abrazarlo es ponerle un anillo. ¿Sabe qué simbolizaba el anillo? Tú no vas a ser trabajador mío. Tú vas a ser mi hijo. Vas a ser mi hija. Vienes, al venir a mí, vienes para ser hijo, para ser hija. No esclavo ni jornalero. Pero ¿sabe qué pasa en la vida cristiana? Que entendemos eso, pero no vivimos como hijos, sino empezamos a vivir con la mentalidad del chiqueriano, con la mentalidad del chiquero. Porque seguimos viviendo esclavos de nuestros propios pensamientos, esclavos de nuestros propios deseos, esclavos de mi nombre. ¿Quién me va pues a mí a decir quién? Yo soy fulano de tal. Usted no sabe quién soy yo. O sea, la mentalidad de un esclavo. Es como cuando dice en la Biblia, los israelitas salieron de Egipto, ¿no? Salieron de Egipto y ya estaban liberados, el Señor los había liberado poderosamente. Pero en un momento dijeron, ay, cómo quisiéramos comer los chanchitos, los chicharrones, cómo quisiéramos comer las cebollas. Estaban libres, pero estaban todavía con el pensamiento de esclavos. Esclavos. Y muchos cristianos son hijos, pero siguen viviendo en el chiquero.
con la mentalidad de un chiqueriano. Y aquí está la gran diferencia de lo que debe suceder en nuestra vida cuando Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2. Dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cambiar nuestra manera de pensar. Dios te salva, lo estamos viendo con un grupo, repasándolo los viernes. Dios te salva y cuando Dios te salva, su sangre limpia todos tus pecados y continuamente limpia cualquier pecado, limpia tu conciencia y es tu defensa contra la acusación de Satanás. Eso es inmediato. En el momento que tú dices, Señor, he pecado, perdóname, límpiame con tu sangre, inmediatamente estás terminando de hablar y la sangre del Señor te está limpiando. Es inmediato. Pero, aunque eres salvado, muchas veces no te has convertido. ¿Qué es convertirse? Es volverse a Dios para caminar como un hijo de Dios. Esto es inmediato. Esto requiere toda la vida. Tiene que ver con el estilo de vida de un ciudadano del reino, con alguien con mentalidad del reino. Eso es la verdadera conversión. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No solamente ser salvo, ay sí Señor, todos los días perdóname, limpia, lávame mis pecados, y sigues viviendo en el chiquero. Sigues viviendo en tu vida pasada. No hay un estilo de vida y de cultura del reino, porque el reino tiene su cultura. La cultura quiere decir su estilo de vivir, sus costumbres, lo que se piensa. Ya hemos hablado de qué se piensa en el reino. Y hemos visto cómo es el estilo de vida, si hace la voluntad de Dios, totalmente. Ahí nadie duda. Se hace simplemente. Dios habla y los ángeles se postran y ejecutan inmediatamente su voluntad. Nosotros que corro acá, corro allá, voy para allá. A ver, y ya no puedes escuchar nada de Dios, pues. Cuando Pablo testifica de los tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice que ellos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Cambio. Dejaron sus ídolos, se convirtieron para empezar a servir, a caminar en los caminos de un Dios vivo. Salieron del chiquero. Transformación. No es cambio de ropa nomás. Salvados, limpiados, purificados de la acusación del diablo por la sangre de Jesús, de una mala conciencia, de todo pecado, aquí, instantáneo, inmediatamente. Esto requiere caminar con Dios todos los días. Y así cambiará tu mentalidad del reino. Adquirirás una mentalidad del reino. Esta es la solución de Dios para ser más que vencedores. Ahora hay que digerirlo bastante. Pero eso es lo que el Señor nos pide. Por eso es que hay mucha gente creyente con muchos años y siguen con la mentalidad del chiquero. Dios dijo, dominen toda la creación, los árboles, los peces, y la gente está dominada por árboles. Dice, dominen sobre todos los vegetales, sobre todas las plantas. Y el ser humano está dominado por la hoja de coca. Está dominado por la hoja del tabaco. Está dominado por la cebada. Hasta un día le han puesto. El día de la amistad. Está dominado. No domina, está dominado. Vive bajo los deseos de sus ojos, los deseos de su carne, la vanagloria de la vida. Sigue en el chiquero, con la mentalidad de chiquero. Es un chiqueriano.
Cuando veas un creyente que no está cambiando, dile, estás chiquereando. Estás chiquereando. Sal del chiquero. En otras palabras, cambia tu manera de pensar. Tú eres imagen y semejanza del Señor. Dios te ha dado dominio. No para que seas dominado, sino para dominar la creación y tener autodominio propio y puedas vivir de manera que Dios gobierne tu vida bajo los principios de la palabra. Y entonces Dios va a hacer grandes cosas aquí. Va a haber revelación, como vino en Jacob, ¿no? ¿Se acuerdan de Jacob? 7 años trabajó sin ganar nada. Le engañaron, tuvo que trabajar 7 años más, 14 años por las esposas. Y estaba más pobre que cuando empezó. El Señor le dice, Señor, 7 años trabajé como esclavo para este hombre, no tengo nada. Y el Señor le dijo, Jacob, es que no me has pedido, pues has querido vivir como en un chiquero. Y el Señor le dio una revelación, una visión empresarial. Y de no tener nada, 4 años después, 14 había trabajado y lo había hecho rico a su suegro. ¿Eh? 4 años más trabajó, porque dice que a los 20 salió, por revelación de Dios. Dios le dio 4 años, y en 4 años era mucho más rico que lo que su suegro, lo había hecho su suegro en 14 años. Porque Dios le dijo cómo se iban a reproducir las ovejitas y los cabritos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos años quieres estar en el chiquero? Es decir, si estás como estás, o si quieres seguir como estás, pueden venir 20. Te puedes morir como el pueblo de Israel en el desierto, 40 años, ¿no? Dando vueltas con los mismos zapatos, los mismos vestidos, el mismo maná. Si quieres elegir eso, bueno, es tu decisión. Pero si quieres tener la mentalidad del reino, puede cambiar. Todo puede cambiar. Desde esclavos a deudas y a todas las demás cosas que el Espíritu Santo te ha revelado en esta mañana, puedes pasar a un autogobierno y a una transformación de ti, de los que te rodean, de la comunidad, y finalmente esta nación será transformada. Ese es el plan de Dios. Empieza por ti y luego se extiende. Como Él extendió el reino de los cielos a la tierra, se extiende para la gloria del mismo.